Queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Kevin. Hola, Joana. Kelly, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? John, ¿cómo estás? Por favor. Bueno, vamos a empezar porque tenemos una hora, así que los que no están encendidas las cámaras son las personas que empiezan a exponer. Mm, Nicanor Loaiza, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Tu grupo para que puedan exponer, por favor. De ahí sigue Janet Mena. Ya, listo, con mucho gusto. ¿Le comparto ahorita la pantalla? Claro que sí. Una antesala antes de que empieces directamente al tema semiótico. La reseña de la película no necesitamos en este momento, todos la hemos visto. Igual para todos los grupos. Déjenme confirmar que están todos mis compañeros del grupo y empezamos, profe. Ya, y si no, solo empiezas tú y tienes la nota tú y los demás, no, porque empiezan las clases a las 9. Sin problema. Eh, Buenas noches. Mis Hola, ¿cómo estás? compañeros y yo vamos a hacer el análisis de lo que es la sustancia. Y bueno, a mí me tocó la parte de los objetos. Y los objetos que pude analizar en la película fue primero el espejo, porque siento que el espejo es uno de los principales, ya que en ese refleja de cómo la persona bueno, refleja sus inseguridades en lo que es el espejo. Ya. Y otro también que es muy importante, que es el cartel publicitario que sale en la película. Bueno, este simboliza como el recordatorio que tiene la nueva versión de ella, de que tiene que ser como perfecta, se podría decir, y eso es como lo que define el valor personal a partir de la experiencia. Y también está lo que es la sustancia, o sea, el líquido que se inyecta para tener la nueva versión. Y bueno, se podría interpretar como hasta dónde una persona es capaz de llegar por ser perfecto, se podría decir. Y Es la ya. juventud, correcto, muy bien, excelente. Bueno, yo analicé un poco los colores de la sustancia. Elegí dos colores, el amarillo y el rosado. El amarillo representa, en otros contextos puede representar lo que es la felicidad, la alegría, pero en este caso representa más la enfermedad y puede ser incluso también la locura de la protagonista, ¿no? Em, por querer ser joven otra vez. Y este color, el amarillo, lo utiliza más la versión antigua de la protagonista, la versión original, se podría decir. En el color rosado representa más a la versión nueva. El rosado normalmente representa o identifica a las mujeres, ¿no? Es un color que suele decirse que es femenino. Entonces, este color en la película representa la versión nueva, la versión rejuvenecida de la protagonista. Perfecto. Ya, sobre los gestos, tenemos justamente en la primera imagen un cuerpo rígido y controlado, ¿no? En donde obviamente como que superficializa la belleza artificial, o sea, expresa este miedo, justamente el personaje o la protagonista en sus emociones finge esta perfección como para ser aceptada. Y también tenemos los movimientos deformes, que justamente el cuerpo revela la verdad, o el rostro que se está fingiendo justamente, por ejemplo, el temblor o eso delata obviamente algo interno que ella intenta ocultar.
También tenemos lo que es las sonrisas forzadas, en donde prácticamente la protagonista representa esta máscara en sí social para todos porque el personaje sonríe por obligación, obviamente priorizando la apariencia antes que a ella misma, por ejemplo, y sus emociones, que no sean válidas. Em, y las miradas en el espejo, que es el justamente en donde provoca este miedo al envejecimiento, ¿no? El ella proyectarse joven y no recordar el símbolo de ella como persona y el valor social que ella representa y el miedo y el temor de perder justamente esa belleza. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, en esta película he sacado lo que son cuatro escenarios. El primero es lo que es el apartamento de Elizabeth. Este escenario es un espacio amplio, grande y minimalista donde casi no hay decoración. A primera vista pues parece elegante, pero lo que en realidad refleja es el vacío emocional y la soledad que mantiene Elizabeth. El segundo escenario es el estudio de televisión donde ella trabaja como mentora. Los pasillos son oscuros y la atmósfera resulta ser pues opresiva. Representa el sistema de entretenimiento que exige en sí lo que es la juventud, la perfección física. Como tercer escenario tenemos lo que es el garage y el laboratorio. Este escenario es el garaje subterráneo que conduce al laboratorio, donde pues Elizabeth recibe lo que es la sustancia. Este contraste simboliza lo que es la transición del mundo real al artificial. Como cuarto escenario tenemos lo que es el espacio de transformación corporal. Elizabeth cambia físicamente. Son lugares clínicos y perturbadores con luces intensas y sonidos metálicos. Y esto es lo que representa la violencia del cambio y el precio que tiene que pagar por la perfección. Por último, tenemos los sonidos, que creo que de cierta forma podrían ser los elementos más importantes de la película, además del simbolismo propio. La película maneja varios tipos de sonidos, tanto profundos como fuertes, e incluso sonidos que podrían llegar a mil disculpas, sonidos que podrían llegar a aturdir y a personificar justamente cómo se siente el personaje tras cada escenario. Eh, Puntos importantes dentro de la película donde podemos encontrar el sonido y los silencios podría ser la parte de la transformación, cuando el personaje vive momentos tensos. También tenemos otra situación que es cuando ella es despedida, justamente siente como que una pequeña abrumación, un sonido ahí tenso donde después de procesar la noticia como que vuelve la realidad. Y principalmente estos sonidos los podemos ir apreciando desde lo que vendría siendo el tráiler. No sé si me permitiría poner los videos un ratito. Sí, está bien. Si no dura menos de un minuto, está bien. Justamente el campo del sonido en esta película es prácticamente lo más importante y donde se puede, como espectador, entrar al mundo y justamente ir sintiendo estas escenas, se podría decir, y vivirlas de forma incómoda, porque es justamente lo que incluso esta película transmite. Esto sería todo y muchas gracias por su atención. Gracias, excelente. Muy bien. Felicitaciones. Ahora me pasan los nombres al grupo de quienes se integran, por favor. Gracias. ¿Y quién más está por aquí? Ríos Donato. Hola Donato, ¿cómo estás?
Sí, sí, ¿qué me decía? Perdón, no tengo un problema de internet, no le escucho bien. Para que puedas exponer con tu grupo. Bueno, ok, ya. No, un minuto, licenciado, un minuto. ¿Quién hizo la película Civil War? ¿Vivi? Mm, ¿Kevin? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿A cuál de los dos cae bien, profe? Kevin Arias. Les preguntaba si, quién hizo, estaba preguntando si tú hiciste la película Civil War, Guerra Civil. Ah, no, no, profe, hice la película La Sustancia porque ya la había visto anteriormente. Buenísimo. Renata Potosí, ¿hiciste tú? No, magíster, yo también hice de la sustancia. Ya, ok. Joana Profe Joana Naigua Ortega. Ortega, No, profe, nosotros hicimos de Anora. buenísimo. Ya les voy a escuchar. Esa película es espectacular. Mm, ok. Merly, Buenas noches, Lisa. Nosotros hicimos el cónclave. buenísimo. Muchas buenazo. Lore López, Buenas noches, Magister. Hicimos de la sustancia. ya. Y la de Steffi Nieto, Buenas noches, profe. Hicimos de Anora. ok. Bueno, el compañero parece que no lo hace todavía. ¿Puedes, por favor, empezar, Stephanie? Sí, no sé si me pueden ayudar compartiendo mis compañeros la pantalla Eh, por favor, para que empecemos. ya les comparto. No es una película así. Ahorita les comparto el análisis de sustancia. ¿Ya se puede ver? A ver. Sí. ¿Sí? Ya, listo. Ujú. Bueno, el día de hoy esperamos que todos puedan entender cómo esta película está llena de elementos simbólicos y espero que puedan entender cómo nosotros hemos entendido la película a partir de estos elementos. Así que lo primero de lo que vamos a hablar son los colores. En esta película los colores predominantes son el azul y el rojo. Lo podemos ver desde el inicio de la película hasta el final, pero el negro y el blanco son colores que contrastan en el fondo o en algunas escenas. Ahora, para poder entender mucho mejor esto, yo he dividido cada color por cómo yo lo percibí en la película. Primeramente, el blanco en la película lo podemos encontrar como calma, frialdad, vacío, transición. Por otro lado, el rojo, que es el color representativo de la protagonista, nos refleja la pasión, el poder y la energía que ella tiene. Ahora, el azul, además de que lo encontramos alrededor de toda la película, como dije, en diferentes escenas, también lo podemos ver representado en el personaje de Vanya, que también para poder entender mucho mejor esto, le vamos a decir su color representativo. Aquí el azul significa soledad, distancia, estatus, lealtad y tranquilidad. Y por otra parte, el negro, que representa al personaje de Igor, lo encontramos como misterio, secreto, neutralidad y silencio. Ahora, para entender mucho mejor la explicación de los colores, eh, Se nos fue. Puedes seguirlo, Paco. como les Ujú. decía, el personaje de Vanya siempre utiliza el color azul y algo muy significativo en esta película es que conforme ellos se van integrando al mundo de cada uno, empiezan a utilizar el color significativo del otro. Podemos ver escenas en las que Anora utiliza el azul y Vanya está utilizando el rojo de Anora. Otra cosa, por otra parte, el blanco lo vemos en la tranquilidad que Anora siente al estar con Vanya. Ahora, una escena muy simbólica para mí que nos permite entender esto mucho más es en la escena en la que ellos deciden casarse.
Ya que como podemos ver aquí, todo el lugar está en color blanco y lo vemos que a ellos utilizando sus colores representativos. Ahora, en la siguiente mitad de la película, los colores cambian drásticamente y ya no vemos tanto azul y rojo como al inicio. Y es aquí cuando se nos presenta al personaje que está aquí representando al negro como un misterio o un secreto, que es lo que nos representa el personaje de Igor. Algo para mí muy significativo durante esta escena es que siempre a Nora la vemos utilizando algo negro que ya nos viene a retratar que algo en su personalidad está cambiando, pero la vemos intentando aferrarse al color rojo, aferrarse a esa pasión que tiene. Y poco a poco podemos ver este acercamiento entre Igor y Anora. Otra cosa es que durante la película el azul deja de ser el color de Vanya y empieza a representar el color de la tranquilidad que Anora y el cambio que ella está pasando. Ahora, para entender ya el clímax de esta historia, podemos ver que ya para estas escenas Anora ya no está utilizando su color rojo representativo, solo una parte de él. Y Vania nuevamente con su azul, lo que nos demuestra que ya se habían alejado por completo. Ahora, también para el clímax de la película, vemos que Igor deja de lado esta parte en la que él es un personaje misterioso y ya no lo vemos utilizando negro. Algo muy representativo aquí es que esta manta roja nos demuestra cómo Anora lo deja entrar poco a poco a su vida. Para el final, como les dije, Anora ya ha perdido por completo su personalidad y la vemos utilizando negro y rojo. Y la escena final, que es una escena muy representativa de la película, nos muestra los colores blancos y azules. El azul vendría a ser la tranquilidad que por fin Anora siente y abrirse a nuevas personas. Y, y el blanco de la calma y también la transición que ella va a pasar. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más va a exponer de ese Buenas grupo? noches. Oiga. Sí, perdón. Lo que pasa es que pasamos los objetos y porque eso era de otra compañera de otro curso que sí le comentó a usted que el conveniente que nos pasó. Pero bueno, voy a continuar con los silencios. En este caso, nuestro personaje Nora y en esta película podemos ver cómo hay varios silencios que tienen mucha relevancia, ya que si bien el personaje en sí no llora hasta el final de la película, a través de esos silencios expresa mucho. Y es que en la primera imagen que podemos ver que es al inicio, cuando ella ya amanece de su trabajo y en el día, la vemos caminando y hay un silencio donde podemos interpretarlo como ese vacío que ella siente. Y también después es en la imagen que tenemos cuando ya la tienen atada. Hay una particularidad porque hay un silencio donde ella se encuentra como una en shock. Y al mismo tiempo podemos profundizar algo que es soledad, confusión y también algo muy importante que es lo que más refleja a Nora, es ese desespero por aferrarse a algo que está pasando, porque de hecho en toda la película, en los silencios se puede entender ese shock de todos los personajes, porque en sí la película se basa entre todo un día completo donde hay cambios inesperados para nuestro personaje. Ahora en la siguiente imagen es en el escenario del avión, que me gusta destacarlo porque en este hay un silencio después de enfrentar a la madre del chico, donde hay este silencio porque es donde Anora se da cuenta que pierde su dignidad. Al mostrarse así tal cual, al como rogarle a esta persona, existe ese silencio. Y si bien en el trasfondo podemos ver a Igor, que es este personaje importante que no dice una palabra y estos silencios que él hace también la cuida a través de esos silencios, a pesar de que este personaje no tiene muchos diálogos. También en otro silencio en el avión que existe en todo el viaje hasta el divorcio, existe ese silencio es por la incomodidad que se genera en la atmósfera y podemos interpretarlo así que en sí los personajes están molestos, todos están incómodos y hay una frustración. Ahora, los silencios más relevantes de la película de Anora son los finales. ¿Por qué? Porque ya en esta imagen donde cae la nieve podemos ver cómo Anora está, podemos entender la melancolía que ella siente
Y no solo eso, sino la nostalgia de todo lo que pasó, y también de cómo va soltando. Porque si vemos, si bien al inicio vemos a Nora como no quiere soltar, y en esta escena donde existe un silencio profundo, podemos entender que ella va soltándolo todo, a pesar de que aún sigue con esas dudas de qué acaba de pasar. Vemos en la escena final que eso también nos deja una conclusión muy interesante, y es saber si es que este final no termina como todos los finales felices que nosotros queremos interpretar como de, ah, terminó con un chico feliz, ya que en esta escena hay un silencio donde Igor le entrega un anillo, que es el anillo que le había dado el otro chico, y ella no le dice nada, no le dice gracias, pero lo que comienza a hacer es un acto de provocarlo al chico. Y sin embargo, en ese instante es donde más expresiones hay, en los gestos y en los dos, porque él la quiere, quiere besarla, sin embargo ella no quiere, no entiende qué pasa. Y ahí es donde finalmente Anora se desploma. Y es muy importante profundizar este silencio más que todo porque nos hace entender en la película que puede ser tanto para muchos un final malo, como no terminó con el chico, pero también puede ser un final bueno porque tal vez no estuvo con este tipo de persona. Sin embargo, logramos entender que por fin Anora soltó todo lo que venía llevando en toda la película. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar de los gestos. Primero, el primer gesto del que quiero empezar a hablarles es de este que vemos en la parte de abajo, donde Ainora tiene la mano extendida enseñando como el anillo. Este gesto nos demuestra que Ainora quería, o sea, este gesto simboliza la necesidad de que ella se sienta reconocida. Ella solo con un gesto y sin palabras está tratando de decir, ¿sabes qué? Mira, mi matrimonio es válido, es legal, él me lo dio y bueno, el anillo también tenía un significado súper importante, pero ella lo estaba tratando de decir, ¿sabes qué? Es válido y es legal y él me lo dio a mí. Otro significado que también tenemos en un gesto es en la imagen que vemos al lado de esta que está con el anillo. Tenemos a Vanya riéndose. Toda la película nos demuestra que Vanya prácticamente es un niño, que es muy infantil porque es muy inmaduro. Y en este gesto lo demuestra cuando se están casando y dicen, ¿saben qué? Los declaro marido y mujer, él toma como él no dice nada, pero su gesto, su expresión lo dice todo. Él se ríe prácticamente como si fuera algo muy gracioso, como si fuera un niño. Igual al lado, en la siguiente imagen, nos muestran a Vanya arriba de Anora, que es algo que realmente vemos, este gesto lo vemos realmente en toda la película. Podemos ver que siempre Vanya está arriba de Anora, siempre, siempre. Y en esta escena, él baja solo como 2 pasos, pero no poniéndose a su nivel, no poniéndose en la misma grada, siempre una más arriba, dejándola a ella siempre abajo porque él sabe, y creo que internamente igual, que no están al mismo nivel y con sus gestos lo demuestra. Igual, sí podemos pasar por favor a la siguiente imagen. Sí, ya. Aquí se puede visualizar mejor lo que les comento del gesto. Es como que siempre él está arriba de Anora. Y en la anterior igual teníamos otra donde Vanian le está dando o sea, está como besándole la mano a una amiga de Anora. Esto en sí demostraba que si Anora no supiera ruso, cualquier otra chica hubiera estado realmente con Vanya, que no era que a ella la hacía sentir como importante. Y con este gesto lo hace anotar, que es literalmente que si no, ella no hubiera sabido ruso, cualquier chica podría haber estado con Vanya. Y si podemos ver la siguiente imagen, también podemos visualizar en esta imagen, que es cuando ya están contando para el año nuevo, podemos notar
que Anora siempre con sus gestos trata de concentrarse en el conteo, pero siempre está regresando a ver a Banyan. Siempre ella le está gustando y solo con sus gestos podemos notar eso, que ella trata de fijarse en el conteo y regresa a ver, y regresa a ver, y quiere ver qué está haciendo él. Eso es lo que nos demuestra en este gesto. Y podemos seguir al siguiente. Y en este video podemos observar a Igor, que igual como mencionaban mis compañeros, no es como el personaje principal, pero tiene mucho, mucho que ver y sus gestos lo demuestran mucho. Digamos en este, que después de haber golpeado todo con este bat, él simplemente lo tira. Con este gesto demuestra que realmente no se toma nada personal, que él está como despreocupado en este momento. Por eso vemos que después de hacer, y creo que también este gesto demuestra que él está soltando, porque después de todo lo que hizo con el bat, golpeó, solo va y lo deja ir y no le importa. Y creo que tenemos otro en la siguiente imagen. Ya, este gesto también podemos ver siempre igual en toda la película, menos al final, que está muy lejos de Anora. Y si se dan cuenta, el gesto también indica que Anora podemos ver que está muy enterrada, que ella se siente perteneciente de ahí. Podemos ver que Igor en el sillón está como afuera, está como al filito, pero Anora no, Anora está muy, muy, muy enterrada. Ella se siente parte de ahí, siente que es como su hábitat, por decirlo de una manera. Eso. Creo que ya no tenemos ninguna más. Muchas gracias. Excelente, muy buena exposición, sobre todo por la temática de esta película y sobre todo como desde esa perspectiva más de Saussure y de Peirce hay toda una cadena de significantes, sobre todo, por ejemplo, el tema del matrimonio, ¿no? Cómo genera, digamos, una convención social en términos del estatus, pero es algo que ella no quiere, digamos, no lo desea, pero que ella sabe que casarse implica un estatus o con una persona millonaria. Parece excelente. Ok, puedes dejar de compartir, gracias. Profe, faltan algunos de exponer. Ah, pues ya no hay tiempo, no pueden tomarse, de acuerdo que eran 5 minutos. Eh, Oh, ok, perfecto. lo siento. La siguiente exposición, eh, Annie, ¿qué, qué película tú hiciste? Annie Angulo, Perdón, ¿me está oyendo mi profe? ¿sí? Es Amy Argudo, perdón. Amy, Ya, no sé si tal vez mis compañeros me pueden ayudar compartiendo. Hicimos de la sustancia. ya, después lo haces más bien, porque estoy buscando una persona que haya hecho Ay, guerra civil o cónclave. Sánchez Anderson, Buenas noches, profesor. ¿cuál película hicieron ustedes? Hicimos de la película La Sustancia, profesor. Ok. ¿Y la Cari Chuset, Buenas noches, magíster. Hicimos sobre la sustancia. también, la rompieron con la sustancia. ¿Quién hizo cónclave? Nosotros, Licen, hicimos el cónclave. Allá, ya, Merlin, puedes empezar. Compañeros, ¿pueden poner la diapositiva? Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Nosotros hicimos la película Conclave y a continuación vamos a comenzar la exposición.
En la película El Cónclave, los colores llegan a comunicar ideas y emociones más allá de de la historia que se llega a representar. Eh, por ejemplo, tenemos en la primera, el cual es el rojo. El rojo llega a estar presente en las prendas de los cardenales, llega a representarse como un color de ambición y poder dentro del Vaticano en general. El blanco llega a simbolizar lo que es la pureza y a su vez la fe. El negro a su vez llega a ser un poco como la parte oscura, la parte em, como bueno, lo inverso a lo blanco, ¿ya? Llega a reflejar lo que es los secretos, el misterio, la tensión en los momentos más críticos. Tenemos por otro lado también el dorado, el cual llega a representarse en muy pocas escenas, pero aquí llega a representarse de una forma como más de lujo, más, más como representando a la riqueza y a su vez el poder que tiene la iglesia en general. El café llega a representar lo que es la humildad, contrastando lo que ya era el dorado. Y por último tenemos el azul, representado más en lo que eran las monjas, en donde aquí llega a reflejar lo que es la humildad y la sencillez que tenían esta. Ya, bueno, como objetos tenemos el primero que es la Capilla Sixtina. En la película se siente como una jaula de oro, ya que en esta, en la parte posterior de la capilla, hay como unos ángeles pintados y algunos se muestran lo que es de la ambición, porque están como en una pelea constante. En esta capilla se da lo que es la votación para elegir al nuevo papa. Las llaves. También la película tiene un significado que es bajo llave. Es cuando muere un nuevo papa y se cierra el monasterio para que todo se haga puertas adentro, para que las personas de afuera no puedan enterarse de lo que pasa adentro, porque si se enteran de que existe diferentes puntos de vista entre los papas, es que como tipo cambiaría todo lo que es el pensamiento, la política y todo en el mundo exterior. Bueno, buenas noches, Magister. A mí me tocó los símbolos en la película El Cónclave. Los símbolos los más destacados que yo pude ver fue la tortuga, que especifica prácticamente la representación lenta del cambio que hay en la Iglesia Católica. También podemos decir en la longevidad para escoger a un nuevo papa. También podemos decir el solidario, que es la identificación de la crisis de la fe, en la angustia de nuevos cambios que puedan existir en nuestra Iglesia Católica. Sombras en la forma sixtina, la revelación oscura o el llenamiento de la fe en el cual ellos creían que podían. En la película se representaba como si el Espíritu Santo bajaba para guiarles en ese entonces para elegir a nuestro nuevo papa. Las mirtas o vestimentas son jerarquías que podríamos decir de diferentes colores. Por lo general el papa, cuando ya es electo, hay papas que les ponen los zapatos rojos. El padre Francisco, él nunca aceptó los zapatos rojos, él mantuvo sus zapatos tal y cual como hasta él fue un poco más, podemos decir, más humilde, porque generalmente es una jerarquía el zapato rojo cuando ya se elige el nuevo papa. Podemos decir también la fumata, que es la esperanza y el consenso de los símbolos e incertidumbres. Cuando es la fumata blanca es cuando ya se elige el nuevo papa y simbolisma esperanza y renovación en una nueva unidad. También podemos decir, y no puse, se me olvidó, no se me olvidó, pero no le quise poner los paraguas blancos, que ellos también representan una forma de protección para que nadie sepa lo que ellos van a hacer, la decisión que va a tomar. También podemos tener como símbolo el anillo del pescador herido después de cuando fallece el Papa. ¿Por qué? Porque es una ley que ellos ya han puesto en ese sentido, pero es un símbolo muy significativo en la elección del Papa. También podemos decir el encierro del cónclave. Esa es otra
otro símbolo en el cual podemos recoger los secretos y la purificación espiritual que ellos tienen. Cada cardenal asiste a discernir y a pensar con el Espíritu Santo. Puede ser una expresión del Papa y no es una política. El siguiente. Gracias, muy gentil. A mí me tocó la parte de los sonidos. En esta parte tiene algo interesante que desde que comienza la película tiene sonidos como de la sinfónica, son sonidos muy profundos, los cuales le van a usted como llevando hacia la película, lo cual en cada paso que dan, en cada escena que ellos tienen, tiene misterio. Es un sonido como de ambiente pesado, pero a la vez misterioso, desde que las hermanas comienzan a rezar el rosario hasta cuando los padres comienzan a seguir investigando. Al momento de que se queda un silencio profundo cuando el más joven, en este caso, dice, da su opinión, comienza un misterio y de ahí comienzan los sonidos, como el caminar por unas tablas como viejas, como el escuchar las herramientas cuando van modificando todo lo del monasterio o a su vez estirando las alfombras. Aquí te voy a darle, indicarles un video, es muy cortito para que ustedes puedan tener noción de lo que les estoy explicando. Más encontraremos a un candidato cuya historia sea de todo intachable. Dios nos ha dado a todos. Es lo que les explicaba sobre los sonidos que mantienen en la iglesia. Yo voy a hablar sobre los escenarios. En el escenario principal de Cadernal tiene un ambiente y sonido de los pasillos del Vaticano cerrados. Esto busca que el espectador sienta tensión. En el Vaticano también se debería hacer un lugar que se sienta fe, pero se siente encerrado y tenso. El Cadernal se ve obligado a tener un ambiente de ambición y poder con hombres de ambiciones. El costo de la verdad es un descubrimiento doloroso que busca que la verdad sea, que busca la verdad en un lugar de mentiras. La historia incluye un giro audaz y polémico. A la fin. Listo, muchas gracias. Por favor, dejen de compartir. Si falta alguien, Profesor, falta yo. yo les Pero puse bien, aquí las... bueno, yo voy a dar una Julio, calificación colectiva, profesor. Julio, gracias, les decía. Yo les puse en el mensaje que tenía que ser 5 minutos. Parte de vamos, del ejercicio de la comunicación es tener capacidad de síntesis. Agradezco mucho la presentación y quienes no han podido, pues no han logrado alcanzar. A exponer me refiero, ¿no? Los grupos que ya expusieron están bien, tienen su calificación de participación. Quienes no lo han logrado, no hay problema, ya vamos a trabajar en la siguiente clase. Voy a empezar a dar la clase porque es importante también que ustedes reciban una clase, que es súper importante, pero es importante también tener una retroalimentación. Las exposiciones son parte de lo que se denomina la metodología de clase invertida. ¿De acuerdo? Entonces nosotros siempre vamos a tener así y de manera aleatoria les vamos digamos, les voy a hacer que expongan. Quizás Andrea Flores pueda exponer al final de la clase o en su defecto en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ya enviar enlace. Más bien, disculpen, claro, es 1 hora, entonces tenemos que tener capacidad de síntesis para las siguientes clases, como creo que les dije incluso en el mensaje. Máximo 5 láminas, nos tiene que ser súper puntual. Ok. Bueno, primero que nada me alegra mucho que hayan visto las películas, que ojalá la hayan visto en familia. Siempre es distinto ver una película desde una perspectiva académica, por supuesto. Eh, pero, claro, la apuesta que se hace en ese sentido precisamente es que se mire una película desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva mucho más académica, ¿no? Y eso nos invita a reflexionar desde la postura en este caso, de la semiótica.
Ok, bien. Es lo que vamos a ver así, super flash, porque es una unidad súper importante, por eso también les he interrumpido en la exposición. Esta es una unidad súper importante, porque luego de esto viene, en lugar de películas, vamos a ver canciones, quizás poesías o extractos de libros. Pero es importante esta clase porque vamos a ver lo que implican las unidades semánticas y sus campos semánticos, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser un viaje corto, pero la idea es que nosotros logremos entender, ¿no? Quizás ustedes algún momento se han detenido a pensar en cómo las palabras, quizás en este caso, eh, podría ser Diana, puede ser la misma Crisley, eh, puede ser quizás Karina, que en algún momento se detuvieron a pensar en cómo las palabras que usamos organizan nuestra cultura y nuestro mundo, ¿no? Es decir, todo lo que decimos, desde un meme, desde un sticker que compartimos en una conversación de WhatsApp, está tejiendo unos hilos invisibles. Entonces, las unidades semánticas son esos pequeños fragmentos de sentido que dan forma a nuestra realidad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es a descubrir cómo el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo construye. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la unidad semántica? Pensemos la unidad semántica como ese átomo del significado. Saussure, entramos ya a la perspectiva teórica, Saussure decía que cada signo tiene dos caras. Por un lado está el significante, que quiere decir la forma, la palabra, y el significado, que es el concepto mental. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos árbol, ya sabemos que no pensamos en una palabra escrita, sino en la imagen que nos da. O sea, te dicen mesa, no pensamos en la letra mesa, digamos, en las letras que forman la palabra mesa, sino en la mesa como tal. ¿De acuerdo? Y aquí está lo fascinante, que esa relación no existe sola, sino en contraste con otras. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje, como la red, es una trama de conexiones, no de elementos aislados. Entonces, de ahí viene lo que implica la delimitación de las unidades semánticas. Entonces, entramos a un plano más filosófico. ¿Por qué? Porque vamos a ver en dónde empieza y dónde termina el significado de una palabra. Por ejemplo, luz incluye, ¿qué nomás incluye luz? El fuego o la electricidad. ¿Y qué hay? O sea, por ejemplo, una mujer puede dar a luz, ¿no es cierto? Entonces, como diría Humberto Eco, el signo no es una cosa, sino una convención cultural. Entonces, claro, tú dices luz, puede ser una llama, una linterna o la luz eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende del contexto. Entonces, así, por ejemplo, como en redes una palabra puede significar una cosa, en un chat, por ejemplo, pero si esa misma cosa tú compartes al grupo de familia, probablemente significa otra cosa, es decir, te van a decir, ¿y por qué compartes eso? ¿Sí? O ese mismo mensaje que compartiste en un grupo de amigos, compartir en el chat de profesores de la universidad, ¿sí? Entonces el sentido no está en el diccionario, sino está en el uso que le damos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son, desde esa perspectiva, las definiciones, digamos, de los campos semánticos? Hasta ahí, una consulta. ¿Tienes alguna pregunta, Crisia Bravo? No me dijiste, todo está claro. Ok, bien. Bueno, yo les había dicho en la primera clase, ¿no? Esta clase suele ser así como full participativa, como forzar la participación. Bien, entonces, ¿cuáles son los campos semánticos desde esa perspectiva de la definición? Un campo semántico es ese conjunto de palabras que comparten una base común, ¿sí? Que quiere decir la base común del significado. Por ejemplo, el campo del color que habían visto ustedes en la película La Sustancia, ¿no? Que agrupa el color, por ejemplo, el amarillo que utiliza o el negro, ¿no? Y el núcleo que los une se llama archisimema y los rasgos que las diferencian son los semas. Entonces, si bien es cierto esto que les digo ahorita va a sonar como muy teórico y ustedes tienen el compilado y ahorita también en la exposición, piensen en como una playlist de Spotify. Seguro ustedes utilizan
casi la mayoría Spotify. Entonces, todas las canciones que generan en su playlist, ahora que viene Fiestas de Quito, pertenecen a un mismo género. Entonces, el playlist de BL, el playlist de Karol G. Entonces, pero cada uno tiene su propio ritmo. Entonces, que las cumbias del canelazo, que no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en eso, es decir, en que los campos semánticos vienen a ser como un playlist del sentido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a un ejemplo de campo semántico desde la perspectiva de los colores. Tomemos el ejemplo del color. El rojo, por ejemplo, puede asociarse a qué? Am, Andreita Flores. Sí, ¿El rojo a qué crees que se asocia? depende del contexto. Digamos, el rojo puede ser como amor o puede ser también sangre. O sí, sangre. eh, O también las rosas que significarían las dos cosas. Sus pétalos que significaría el amor, pero usted la agarra con las espinas y sangraría, que también le hace daño. Claro, correcto. También puede ser peligro, ¿no? Danger, ¿no? Pasión, peligro, advertencias, correcto. Muy bien. ¿Y el azul, Vivi? Sí, profe. Puede ser azul, puede ser, mm, puede también representar la frialdad o emociones también. Ujú, ok, exacto. Y pues, bueno, el verde puede ser esperanza, naturaleza, ok. Todo depende del contexto cultural. Entonces, no significa lo mismo el rojo en China, que por lo general el rojo significa buena suerte, que en Occidente, que significa, por ejemplo, pasión o alarma, ¿no? Entonces, así funciona el lenguaje. Una misma palabra tiene distintos universos del sentido, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pasemos a lo que se denominan los campos semánticos cerrados, ¿ok? Vamos a ver quién está por aquí sin encender las cámaras. Eh, Adrián Bizarrera. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué, ¿Cuál película fuiste la que viste tú? ¿Viste? La de la sustancia. Buenas. ¿Y cuál, digamos, desde esa perspectiva, la escena más que te dejó como impactado? Más impactado el final. Como que Wow. tiene bastantes cambios en el sonido Pero, o sea, y una escena en particular, o sea, más que la parte final. O sea, una escena en particular describe una escena en particular. la escena al final es como que ya se rompe todo. O sea, ya la protagonista muere justo en el escenario y le salpica sangre a todas las personas que están ahí. Ujú, sí, ok. Bastante, yo creo que fue demasiado excesivo, la verdad, los 15 últimos minutos, pero está bien. Y, bien, entonces, la, estos campos semánticos cerrados para asociar justamente con la película son más fáciles de entender porque tienen un número fijo de elementos. Por ejemplo, los días de la semana. Eso es un campo semántico cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los meses del año, los puntos cardinales, son sistemas estables que son predecibles. Como las categorías de los menús digitales, por ejemplo, de los iconos de una app. Entonces sabemos cuántos hay que representan, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles son los campos semánticos abiertos? ¿De acuerdo?
Estos campos podrían ser infinitos. Por ejemplo, las emociones, las profesiones, la tecnología. Entonces, cada día aparecen nuevos términos. Influencer, streamer, algoritmo, ansiedad, burnout, eh, se me fue el nombre, ghostear, ¿sí? Entonces, el lenguaje se mueve con nosotros, evoluciona con nuestras emociones y con la cultura digital que nosotros habitamos, ¿de acuerdo? Pero también existen los campos jerárquicos semánticos. Entonces, aquí el lenguaje se organiza como un árbol genealógico del sentido. Por ejemplo, animal es un hiperónimo, mamífero, nivel medio, perro o gato, ¿de acuerdo? Entonces es como una carpeta de archivos dentro del concepto general. Entonces hay subcarpetas más específicas, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos em, los campos que son contrastivos u opcionales o oposicionales, perdón. Entonces, nada existe si son contrario, ¿de acuerdo? Es como dicotómico, si quieren verlo así. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos vida porque sabemos que, o sea, la palabra vida, es decir, la vida como tal, tiene su contraposición, ¿no? Que es la muerte. Lo mismo que el claro con lo oscuro, o luz con oscuridad, o paz con guerra, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una dicotomía. Entonces el lenguaje viene a estar hecho con tensiones. Eh, en redes sociales lo vemos cotidianamente. Por ejemplo, amor y odio. Em, en términos de las noticias, ¿cuál sería el contraste? Oscar, Oscar, ¿no? Kevin, Buenas noches, profe. Dijo en las noticias, dijo ajá, que es la verdad y la desinformación. es correcto, muy bien, muy buena respuesta, perfecto. Entonces, cada palabra viene de ese contraste, ¿no? Con su oponente. Y por supuesto tenemos los campos polisémicos, ¿de acuerdo? Tenemos 5 minutos, vamos a darle un acelerador. O sea, algunas palabras se vuelven como camaleónicas, ¿no? Por ejemplo, banco puede ser un asiento del banco del parque, un banquito donde se sienta la abuelita, por ejemplo, o la mamá en la noche, en la cocina. Puede ser el banco donde se sube el gato, ¿ya? Pero también puede ser una institución financiera, ¿no? O un banco puede ser un conjunto de peces, ¿no? Entonces, se me fue. Están ahí, se me cayó la conexión, parece. Hola, hola, hola. Probando sonido 1, 2, 3. Ahí sí se lo escucha, profe. Sí, parece que se me fue la conexión. Ok, entonces, em, entonces el mismo término tiene distintas realidades como banco, les decía, ¿no? Entonces, así como los emoticones. Uno puede significar risa, otro ironía, otro sarcasmo, otro llanto, según quien lo use, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Em, y para finalizar, vamos a ver los campos semánticos y la cultura. 3 minutos. El lenguaje revela cómo cada cultura ve el mundo. Entonces, los esquimales tienen decenas de palabras para identificar la nieve. Tienen un montón de términos para la nieve. Nosotros solo tenemos nieve. Y eso cuando llueve en Papayacta.
Entonces, los griegos distinguían entre eros, filia y ágape para hablar de amor. Nosotros solo hablamos de amor. Nosotros decimos te amo para todo, te quiero a lo mucho, ¿no? Entonces, el modo en que nombramos las cosas revela lo que valoramos y cómo lo sentimos, ¿de acuerdo? Entonces, comprender los campos semánticos no solo es para los lingüísticas, sino, digamos, para la gente que se dedica a la lingüística, sino para nosotros como comunicadores. Entonces, sirve para traducir culturas, entender, mejorar la inteligencia, crear diccionarios. Es decir, cuando una persona entiende, por ejemplo, mouse como un ratón o como mouse en términos de un teclado. Entonces ahí hay unos desafíos en los campos semánticos. Los campos no son fijos, cambian, se cruzan, se mezclan, ¿de acuerdo? Entonces la palabra puede pertenecer a varios campos a la vez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, red es una red de tejer, una red de pescar o una red de red social, ¿no? Entonces, las fronteras del significado son flexibles como la cultura en la que nos desenvolvemos. ¿De acuerdo? Roland Barthes decía que eh, el lenguaje connota más de lo que dice. Entonces, no es lo mismo decir intervención militar que invasión militar. Y esto lo van a escuchar ahora en campañas de la consulta popular, ahora que se viene. ¿De acuerdo? Porque el lenguaje tiene poder, ¿no? Y nosotros vamos a analizar justamente estas campañas de consulta popular, eh, porque nos define las realidades y también legitima ideas a partir del posicionamiento que se genera a partir de la semiótica, una tendencia política. Entonces, ¿quién controla las palabras? Controla los sentidos posibles. Por eso es importante leer el mundo en términos semióticos para comprender sus ideologías y sus significados, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar, comprender los campos semánticos nos vuelve mucho más críticos y por lo tanto mucho más conscientes. Cuando nosotros vemos una película con estos lentes, vamos a eh, lograr que podamos discernir que las palabras no son neutras, sino que comunican una historia, una cultura y un poder. Y eso nos va a permitir hablar con mucha mayor precisión, con mucha mayor empatía, en tiempos donde todo lo que publicamos en las redes sociales, eh, tu elección de palabras no es una cosa menor. Por ejemplo, ustedes, si les pregunto cuál fotografía suben, digamos, te tomas una fotografía y subes de inmediato o tomas unas 10 fotografías para subir. Entonces, es tu huella semántica, es tu huella digital la que dejas en el mundo, ¿de acuerdo? Ok, con eso finalizamos. Muchísimas gracias por asistir a esta clase. Espero que tengan una buena noche. La siguiente clase conversamos. Gracias, Dylan, por el corazón. Gracias, Kevin, por asistir. Merly, eh, Dayana, Janet, Pablito, Fabricio, Dylan, Paulina. Muchas gracias por la clase. Espero verles la siguiente. Un abrazo, Vivian. Un abrazo, Joana. Un abrazo, querido Kevin. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias, Víctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Buenas Gracias, profe. noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, Dylan. Al magíster, buenas profe. noches. Pasen bien. Pero una consulta. Claro, Vivi. La otra semana podemos exponer. Claro, claro que sí. Y si lo haces de guerra civil, te agradecería mucho. Ah, no. El contra. Ok. Ya, profe, gracias. Ya.